La verdad es que les agradezco a todos su presencia acá, a nuestros invitados también. La verdad que tomarse el tiempo en cuarentena realmente es muy apreciable. Sabemos que es urgente encontrarnos, no solo entre estudiantes, sino también con el resto de los actores y actrices de la facultad, ya que al fin y al cabo es con quienes construimos el día a día. Así que, sin más o menos el orden de la charla, para que sepan, va a ser una exposición, digamos, expansión de lo que es la temática, y después vamos a tener un lugar para lo que son las dudas, los debates y las reflexiones. Así que si quieren después ir anotando las dudas en el chat o anotándoselas y después lo abrimos a debate. Así que sin más, Lu. Ahí está, esperen que voy a compartir pantalla. A ver si se ve. Denme un segundito, ¿eh? Ahí se ve. Díganme si estoy compartiendo bien la pantalla. Sí, ahí se ve. Buenísimo. Perfectamente. Muy bien, bueno, paren que, no sé bien cómo mover esto. No me manejo muy bien con el Zoom. Bueno. Como decían los compañeros, las compañeras, bueno, primero que nada les quiero agradecer la invitación. Para mí es una alegría estar compartiendo con ustedes esta charla. Como le recordaba a Nicolás, bueno, y a algunos, por ejemplo, Fernando se debe acordar, yo era parte del aule, así que me gusta mucho esta vuelta, ¿no? Este reencuentro con los compañeros, con las compañeras. Que es una forma como de seguir en diálogo y de siempre volver a la facultad que yo siempre la recuerdo con mucho amor y con mucha alegría. Y me encanta también reencontrarme con Santi, bueno, con todos los amigos y amigas que me hice en la facultad. Así que gracias por la invitación. Mi nombre, como dijo, ¿cómo es tu nombre? Porque tengo Ginebra Abogados. Perdonen, traté de cambiarlo, pero no puedo cambiarlo si no salgo de la sesión y me da cosa. Mi nombre es Luna. Luna, cierto, perdón, Luna. Luna García Castiglioni. Bueno, como dijo Luna, mi nombre es Lucía y yo soy doctora en letras, me recibí en la facultad y hice la maestría también en lingüística. Y bueno, este tema de todas maneras lo vengo trabajando más o menos desde 2014, por un interés más fundado en la militancia primero, y también un poco por la responsabilidad de que era la lingüista del grupo, o la que iba a ser lingüista del grupo, así que siempre me pedían que organizara este taller en los encuentros de estudiantes de letras, en los foros de educación, bueno, siempre en ese tipo de instancias estaba como compartiendo estas reflexiones, y con los años se ha hecho, la verdad, esta discusión cada vez más amplia, ha logrado masificarse este debate al punto tal que hoy ya no hay nadie que no tenga una opinión sobre el tema, ¿no? Y eso para mí es muy curioso, porque la verdad que he asistido a seguir el tema, ya les digo, un poco, o sea, por supuesto como militante, pero también como lingüista, desde el momento en el que éramos un par de trasnochadas las que nos interesaban este tipo de cosas, hasta su masificación actual, y es realmente muy sorprendente, digamos, que un tema lingüístico cobre esa relevancia. Entonces, para mí es un placer, la verdad. En primer lugar, me parece que lo que tenemos que hacer es tomar una posición respecto de qué concepción de lengua vamos a hablar. Esto lo digo porque esta discusión no es ni más ni menos, o sea, se discuten otras cosas, digamos, pero terminan emanando algunas concepciones sobre la lengua, sobre qué es una lengua, quién tiene derecho a gestionarla, quién tiene derecho a modificarla, que me parece que están en el corazón de una serie de presupuestos que somos nosotros y nosotras como docentes de lengua y literatura los que hemos ayudado también a fundar esos preceptos y esos prejuicios, ¿no? O esos juicios. Entonces me interesa siempre partir de esta definición, de esta toma de posición,
otros compañeros y compañeras, y dentro de la disciplina lingüística hay muchos otros que no piensan como yo en esto, es que para mí una lengua es eminentemente una herramienta de comunicación, es decir, que tengo una posición funcionalista sobre el tema. También creo que la lengua, o sea, junto con García y todos los autores que han planteado esto, y las autoras que han planteado esto, Erika García es una lingüista argentina a la que yo valoro mucho y estudio mucho. Ella plantea que la lengua es dinámica, que el dinamismo está en su esencia, ¿sí? Por otro lado, William Diver plantea que la forma que tiene la lengua, sus componentes, su estructura, su dinámica, están todo el tiempo controladas o tensionadas por dos factores, ¿no? Por un lado el factor comunicativo, es decir, que la lengua tiene la forma y la dinámica que tiene porque viene a responder o a resolver lo que necesitamos comunicar, y no otra cosa. Y esto es muy importante para esta discusión. Y por otro lado, el factor humano está jugando, porque por supuesto la lengua tiene los sonidos que tiene porque los podemos producir y articular físicamente, ¿no? Es decir, nuestro cuerpo, nuestro aparato fonador tiene determinadas cavidades y determinadas posibilidades para generar determinados sonidos, ¿sí? Y eso también está operando incluso en este debate cuando hallamos, por ejemplo, la dificultad que hay para articular la X, ¿no? Como opción para el lenguaje inclusivo. El factor humano vendría a explicar, digamos, esa limitación. Y después, por último, plantear que yo creo y trabajo, digamos, en el marco de ese marco teórico, que la morfología y la sintaxis de la lengua están semántica y pragmáticamente motivadas, ¿no? Y quienes hayan sido estudiantes de Angelita Martínez, de Adriana Esperanza, van a saber, digamos, a qué me refiero, porque ellas han sido mis maestras, y la verdad es que cuando decimos esto nos referimos a esto mismo que mencioné al comienzo, ¿no? Es decir, la forma de la lengua está motivada, no viene dada, no es una estructura dada, sino que está motivada justamente por lo que queremos decir y por lo que necesitamos decir, ¿sí? Entonces, partiendo de ese posicionamiento, creo que podemos avanzar en la segunda pregunta, que para mí es muy importante en este tema. Bueno, vamos a mantenernos todavía en el tema de la lengua, ¿no? Otra cosa que hay que aclarar es que no todas las lenguas que existen en el mundo, que acá se muestra un registro de más de 300 en este mapa, no todas las lenguas que existen en el mundo, o por lo menos las que se tienen registro de estudios sistemáticos, marcan género. ¿Esto qué quiere decir? Que esta necesidad de ordenar el mundo de determinada forma, ¿no? De categorizarlo de determinada manera, lo tiene el español junto con otras 100 y pico lenguas, como se ve ahí en ese listado, pero no lo tienen 254. ¿Sí? Entonces, esto nos indica que no son todas las lenguas iguales, y que esto es una necesidad comunicativa que evidentemente el español está viniendo a resolver. ¿Sí? Es decir, para los hispanohablantes es necesario marcar el género y marcarlo en dos términos, ¿sí? En masculino y femenino. Y eso, bueno, pueden ver este mapa lo que marca es la presencia de flexión en género en los pronombres. Van a ver que para el español, nosotros obviamente, como ya saben seguramente, marcamos la tercera persona en singular, él o ella, y el plural, ellos y ellas, y en la primera del plural, nosotros, nosotros, ¿sí? Ahí marcamos la flexión. Bueno, para ese mismo paradigma, digamos, se observó en todas las lenguas del mundo. Y ese es el resultado. Fíjense que las lenguas originarias, por ejemplo, las que están en Sudamérica, no presentan esa flexión. Eso, por supuesto, no hace a las lenguas más o menos sexistas, pero, o sea, seríamos reduccionistas si planteamos eso. Pero sí está bueno notar que no todas las lenguas vienen a resolver esa necesidad comunicativa. Después, otro apunte para hacer respecto del español es que nuestra lengua, que es deudora de la gramática del latín, esa gramática madre, digamos, o esa tradición gramatical, sí tenía un tercer término
para dividir el género, que era el neutro. ¿Sí? La historia del español indica que no absorbió de esa manera el paradigma de género, el español, ahí se ve el ejemplo, ¿no? Con el caso Ile, Ila, Ilud, tenía masculino, tenía femenino y tenía neutro para el singular y para el plural, por supuesto, ¿no? Y eso nos viene a mostrar que en la historia del español, el masculino absorbió los contextos de uso del género neutro, ¿sí? Después, otro apunte para hacer respecto del español es que no quiere decir, o sea, en el español masculino y femenino están ligados a la identidad de género solamente, obviamente, cuando se trata de entidades animadas, humanas o animales, digamos, ¿no? Es decir, que no estamos diciendo que haya una ligazón entre esas dos categorías en los objetos inanimados, ¿no? Por ejemplo, en las mesas, no sé, los vasos o cualquier otro elemento, digamos. Hechas esas aclaraciones sobre la lengua, ahora para responder a la pregunta de si el español es una lengua sexista, que es un debate muy vigente y todavía sin resolver en el ámbito de la academia lingüística, y creo que ese debate está ganando, o sea, esos argumentos son los que están detrás de las discusiones que todos y todas recibimos por los medios de comunicación, en las mesas de nuestra casa, en los ámbitos institucionales y demás, ¿no? Entonces, muchas veces aparece el planteo de, bueno, el que te da la concesión de, bueno, es cierto que hay sexismo, pero está en la sociedad, no está en la lengua. La lengua no tiene nada que ver, es una herramienta pulcra, ¿no? Y las categorías han bajado del cielo y nosotros las usamos mal o somos sexistas en el uso. Bueno, entonces, para responder a esa pregunta, estaría bien, por supuesto, partir de la idea de que es rápidamente, así, y usando categorías y definiciones que ya seguramente quedaron viejas, hay probablemente otras más actuales, pero tenemos que preguntarnos entonces qué es el androcentrismo y el sexismo, para después ir a hacerle esa pregunta a la lengua española, ¿no? Al español. Entonces, si partimos de la idea de que el androcentrismo es ese punto de vista que asume la experiencia masculina como la medida de la experiencia humana, y aceptamos que el sexismo es ese conjunto de métodos empleados en una sociedad androcéntrica, que determinan una situación de inferioridad, de subordinación y de explotación de las mujeres, ¿sí? Si aceptamos junto con Lomas que estos conceptos significan esto, entonces para considerar al español como una lengua sexista tendríamos que poder observar que cuenta con elementos internos de la lengua, o sea, propios de sus categorías, que releguen lo femenino a una situación de inferioridad, de subordinación, de invisibilización, de minimización o de exclusión, ¿sí? Bien. Entonces, frente a esa primera pregunta de qué es una lengua, cómo funciona el género en la lengua española, viene la tercera pregunta que mencionaba yo recién, que ¿es la lengua sexista o somos los hablantes, las hablantes que actuamos de manera sexista? Bueno, para aquellos y aquellas que hayan estudiado lingüística, saben que a nosotros nos gusta dividir el estudio del lenguaje por lo menos en 4 niveles, ¿no? El nivel léxico, el nivel de las palabras, podríamos decir, el morfológico, el sintáctico y el discursivo, ¿no? De la unidad más pequeña a la más grande. Y en el nivel léxico es donde primero y más evidentemente han puesto el ojo las guías de lenguaje no sexista que se han ido elaborando en los últimos años. Es impresionante la producción que hay de este tipo de materiales, muy interesantes, con muy buenas intenciones, no siempre muy coherentes entre sí, digamos, en sus planteos, pero bueno, tiene que ver con cómo se ha dado el proceso, digamos, ¿no? Estas guías también tuvieron una explosión así, muy importante en los primeros años del siglo XXI ya en España, y nosotros y nosotras en América Latina las estamos como implementando fundamentalmente a partir del 2010 en adelante, y sobre todo se masifican con la cuarta ola. La mayoría pone el ojo en este primer nivel, ¿no? Primero en
el fenómeno de los duales aparentes, ¿sí? Es decir, que frente a dos palabras, que son el femenino y el masculino de un mismo morfema, la forma femenina tiene un valor peyorativo, ¿sí? Como en zorro, zorra, como en hombre público, mujer pública, en fulano, fulana, etc., ¿no? Se nos ocurren 2000 ejemplos. También se ha observado la dificultad o la demora en la feminización o masculinización de ciertas profesiones u ocupaciones, ¿sí? Entonces se dijo, y esto en Argentina está mucho más avanzado que en otros lugares hispanohablantes, o sea, esta discusión sobre que hay que feminizar las profesiones, no tanto con presidentas, ya sabemos, pero después con la mayoría de las profesiones se han feminizado con más rapidez. Hasta no hace mucho en España un médico mujer era médico mujer, ¿no? Era la médico. Bueno, la feminización entonces o masculinización de algunas profesiones u ocupaciones se demoró mucho, como por ejemplo presidente, presidenta, jueza, juez, ministro, ministra, piloto, pilota, soldada, bombera, bueno, niñero o amo de casa. Y lo mismo sucedía con morfemas o sintagmas que directamente no presentaban equivalentes, sobre todo en los diccionarios, que bueno, no son la realidad de la lengua, sino que en general expresan en mayor medida lo que más ocurre con la lengua y en alguna medida, o en buena parte también, lo que ideológicamente hay que registrar, digamos. Entonces, no hay femenino, digamos, para caballero, no hay masculino para arpía, no hay masculino para ninfómana, bueno, no hay masculino para frígida, etc., ¿no? Estos son ejemplos muy bonitos que he tomado de un artículo que ya tiene varios años, de Fernanda Ronconi, que seguro la conoce. Si avanzamos a un nivel, porque es interesante marcar que en el nivel léxico los hablantes somos más conscientes de este nivel. Entonces nos cuidamos más de decir algunas palabras, no solamente en el ámbito o en lo que tiene que ver con el género, en general estamos más atentos a cómo nombramos algunas cuestiones, ¿no? Hace muchos años en Argentina que no es lo mismo decir el golpe de Estado, que el genocidio, o que el proceso de reorganización nacional, ¿no? Ya sabemos, digamos, que estamos atentos en muchos sentidos a las selecciones léxicas que hacemos. Pero cuando avanzamos a un nivel morfológico, vamos a ver que, es decir, a la forma que tiene la lengua, vamos a ver que empieza a haber podemos registrar algunos ejemplos de esta visión androcéntrica y de este uso sexista del lenguaje. Por ejemplo, en el primer caso vemos el genérico masculino, es el caso más notado por todos y todas, ¿no? Que cuando hay en una sala 10 hombres y una mujer, decimos los asistentes, y cuando hay 10 mujeres y un hombre, supuestamente habría que decir también los asistentes, ¿sí? Es decir, la totalidad, la generalidad, la medida de cosas siguen siendo la presencia masculina, ¿sí? De eso hablábamos hoy cuando mencionábamos el androcentrismo. Después, otro caso muy curioso, yo lo estudio porque trabajo autorreferencia en el discurso político latinoamericano, sobre eso fue mi tesis, así que voy a dar varios ejemplos sobre políticos latinoamericanos. La autorreferencia a las mujeres, y esto lo comprobé con el discurso de Cristina Fernández, pero también ahora trabajo un corpus de entrevistas a mujeres rionegrinas, y es muy frecuente, o sea, en las mujeres más expuestas y en las menos expuestas públicamente pasa, o sea, no tiene nada que ver con eso, digamos, ¿no? Ni con el nivel de instrucción, ni nada. El genérico 1, es decir, cuando nosotros decimos uno toma ciertas precauciones, la mayoría de las veces las mujeres lo usamos en masculino. Y tenemos la posibilidad gramatical de flexionar en femenino. Podríamos decir, una toma ciertas precauciones. Mi hipótesis con esto es que la experiencia generalizadora, la experiencia que queremos trasladarle al otro, la experiencia que consideramos que es extrapolable, nos parece que es extrapolable, o sea, solamente cuando la generizamos. Y la generizamos cuando la pasamos en masculino. O sea, eso es muy fuerte como se observa en los textos. Acá, por ejemplo, pongo un ejemplo de Cristina, pero simplemente porque trabajo con ella, no porque sea la única que lo hace. Fíjense, abajo de su foto, yo aclaro que en 240 minutos de discurso de ella que estudié para la tesis, hay 26 casos de uno y solamente uno de una. Y después lo voy a mostrar porque es muy bonito ese ejemplo.
Dice entonces Cristina, por eso siempre digo que lo que es importante es hacer honor a lo que uno cree y por lo que a uno lo votan. Y por eso creo que me siento, no con autoridad, pero sí tal vez con la experiencia, si les gusta más la palabra, de reclamarles, bueno, bla, bla, bla. Sigue el ejemplo, ¿no? Entonces a uno lo votan y uno cree, ¿no? Si avanzamos, o sea, nos mantenemos igual en el nivel morfológico, pero siguiendo con esta idea de si en el español conceptualizamos como inferior o como disvalorado de alguna manera lo que es femenino, es interesante este ejemplo, que lo he tomado de Angelita Martínez, y ella a su vez de una parte de este ejemplo de Erika García. Vemos que en los objetos hay cierta iconicidad con el imaginario de la identidad de género, ¿sí? Es decir, que a lo masculino en el español lo conceptualizamos como más grande, más activo, ¿no? Etcétera, ¿no? O que ocupa más lugar. Por ejemplo, en los aumentativos de sustantivos que son femeninos, ¿sí? Por ejemplo, la cuchara, la puerta y la casa, son sustantivos femeninos. Cuando son chiquitos, siguen siendo femeninos. Son cucharita, puertita, casita. Ahora, cuando se hacen grandes, cuando ocupan mucho lugar, cuando amplían su tamaño o son más importantes, se transforman en masculinos. ¿Sí? Cucharón, portón, caserón. ¿Sí? Entonces, esto es gramática, gramática pura, es decir, esto está en la gramática, para el que dice o aquella que dice que esto no está en la lengua, ¿no? Acá no podríamos decir que son los hablantes los que están eligiendo usos sexistas del lenguaje, ¿no? Lo mismo pasa con la laguna. El lago es grande. Cuando la cantidad de agua es pequeña, se convierte en femenino, la laguna. Si pasamos al caso de la sintaxis, fíjense que estamos entrando en niveles donde realmente somos menos conscientes del uso de la lengua. Por lo menos la perspectiva en la que yo trabajo nota eso, que en general somos más conscientes de las selecciones léxicas, pero menos conscientes de las selecciones gramaticales que hacemos, morfológicas, ¿no? Cuando pasamos al nivel de la sintaxis, esto es al orden de las palabras, a cómo ponemos una palabra al lado de la otra, vamos a ver que también hay un uso en el que estamos impregnando esta forma de conceptualizar y categorizar el mundo. En lingüística decimos que lo que está delante está focalizado, ¿sí? Es decir, se toma como más relevante para que vaya adelante. Fíjense en la dupla, cuando se comienza un acto, una ceremonia, y se dice damas y caballeros, el femenino está adelante, son las damas, pero no cualquier femenino, son las damas, que las damas en general decimos en español las damas primero, ¿no? Las dejamos pasar primero, como un signo un poco de debilidad y de cuidado. En general esa expresión aparece en ese tipo de contextos. En cambio, en el ámbito de la política, que ha sido, y sigue siendo todavía, pero ya va cada vez menos, muy androcéntrico, la fórmula más frecuente es compañeros y compañeras, ¿sí? Comienza el masculino primero y después el femenino, ¿sí? Es decir, que está focalizada la forma masculina primero, ¿sí? Como más importante. Este caso es un ejemplo de sintaxis, básicamente. Y para terminar y acercarnos al último nivel de análisis, que ahí sí estamos más cerca del uso, vamos a encontrar que el último nivel, el pragmático discursivo, encontramos algunos fenómenos. Por ejemplo, esto también es algo que yo he estudiado, que la autorreferencia en tercera persona, en hombres y en mujeres, es diferente. Mientras las mujeres nos autorreferenciamos en tercera persona con nuestros roles, por ejemplo, mamita sabe, ¿no? Cristina usaba mucho la expresión, esta presidenta tal cosa, ¿no? La abuela te va a cuidar, bueno, este tipo de ejemplos, los hombres los varones no necesitan más que autorreferirse con sus nombres, ¿sí? César cruza el Rubicón y enfrenta a los galos, este es un caso muy famoso, muy conocido. Chávez decía, Chávez somos todos, ¿sí? El Evo es el pueblo, decía Evo Morales, dice en sus discursos. El Diego habla de sí mismo en tercera persona con su nombre, ¿sí? Es decir, no hay, la impresión que yo tengo, esto hay que probarlo, esta hipótesis, la impresión que yo tengo es que no hace falta nada más, es decir, el hombre no necesita reclamar su autoridad para decir determinadas cosas, ¿sí?
a estas figuras sobre todo, que son presidentes, bueno, emperadores, jugadores de fútbol, etc., ¿no? Bueno, y ahí hay dos ejemplos para mostrar eso, ¿no? Y tomar una decisión, dice Cristina, de levantar la mano frente a esas amenazas, bien vale que esta presidenta reconozca a propios y ajenos. Bueno, y sigue el ejemplo. En cambio, Chávez decía, estaba listo para morir, y en esa oscuridad, al filo de la medianoche, la oscuridad de un monte así, salen unos soldados. Los soldados no sabían que era Chávez el que estaba ahí, ¿sí? No hace falta aclarar nada más, pareciera. Bueno, otro ejemplo para dar de este nivel pragmático discursivo, avísenme por favor cómo voy con el tiempo, es que los estereotipos femeninos y masculinos que utilizamos en los modos de hablar son aprendidos, ¿sí? Nos enseñan a participar comunicativamente. Es decir, que hay una socialización generalizada, diríamos, ¿no? Y que hay un aprendizaje de roles de género para participar de la comunicación. Se aprende a hablar como varón y se aprende a hablar como mujer, ¿sí? Acá sigo siendo muy binaria, pero porque así ha sido hasta este momento, ¿no? Entonces las mujeres aprendemos a callar en algunos ámbitos y los varones a que tienen derecho a hablar en otros. Las mujeres, los varones aprenden a afirmar y las mujeres aprendemos a modalizar. Las mujeres aprenden a bajar la voz o a mantener un tono tranquilo, mientras que los varones tienen derecho a levantar la voz en algunos contextos. Sobre todo estas dualidades se ven en el ámbito de lo público. Y quiero remarcar esto de la afirmación y la modalización, porque yo recuerdo mucho cuando, no sé, participábamos de una asamblea, por ejemplo, que los varones se sentían con el derecho, yo creo, y nosotros lo escuchábamos así también, de afirmar directamente, es decir, de dar la opinión directamente sin preámbulos. Nosotras participábamos y arrancábamos. Bueno, a mí me parece, yo creo, me parece, podríamos decir, capaz que estoy equivocada, ¿no? Y todas esas matizaciones antes de ir directamente a la opinión que teníamos, que por ahí era muy fundamentada, bueno, lo que quieran, o por ahí era una paz. Pero el derecho a afirmar, a pasar directamente a la afirmación, lo tenían más los compañeros varones que las mujeres. Después, bueno, la sociolingüística variacionista también habla de la categoría de género electo ya hace unos cuantos años en el siglo XX. Es decir, que también hay comportamientos y hacemos selecciones lingüísticas, depende si somos varones o mujeres. Y acá este ejemplo, que también se lo robé a Fer, Ronconi, pero me encanta, que es de Corintios, es decir, para mostrar que esta forma, digamos, de participar socialmente de la comunicación tiene mucha tradición y bueno, una tradición muy marcada, ¿no? Muy, muy clara. Y dice en Corintios 14, 34, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en una congregación. Así que bueno, parece que este tipo de comportamientos son comportamientos muy arraigados. Este otro ejemplo que pongo, voy a ver ahí cómo estoy con el horario, bueno, lo quería compartir porque me parece interesante también para quienes dicen que en realidad estas variaciones no las hacemos, muchas veces no somos conscientes realmente de las variaciones de género que hacemos cuando hablamos. Quiero mostrar un ejemplo de Hugo Chávez en el que él, cuando necesita marcar el masculino, rompe una de las supuestas famosas reglas de la lengua, que es la concordancia en género, ¿sí? Nosotros decimos que, bueno, en el español se da el fenómeno de concordancia en género, ¿no? Que es que el sustantivo y el adjetivo concuerdan en género y en número, ¿no? Concordancia en género. Bueno, fíjense este ejemplo. Dice, fue posible que esa fuerza en Venezuela irrumpiera por el escenario electoral. En otros países no se lo ha permitido. En otros países una fuerza transformadora trata de irrumpir por los caminos de la paz y le cortan el camino a través de la violencia. Fíjense, una fuerza transformadora es una expresión femenina, ¿no? Un sintagma femenino. Ejemplos hay muchos. Por razones de protocolo y como soy jefe de Estado no puedo analizar ningún caso en particular, pero lo sabemos. Otra vez un sustantivo femenino, gente que entregó las armas por diversas circunstancias y se fue a una ciudad a organizar un movimiento político, un partido, y en cualquier recodo, en cualquier esquina, en cualquier avión,
fue masacrado, asesinado. Cuando en realidad, si la regla de la concordancia fuera una regla, diría fue masacrada, asesinada. Y acá ustedes me podrían responder, bueno, se equivocó. Es que no, en general estos comportamientos son sistemáticos. Nosotros estudiamos y hacemos estudios cuantitativos justamente para mostrar eso, para mostrar que no son estilos, errores, ¿no? Bueno, es una cuestión de estilo que habla así, bueno, es una selección porque no sé qué, bueno, ella porque, ¿no? Y salta mucho este debate en torno a la figura de Cristina, por ejemplo, ¿no? Como si ella fuera la primera que habló duplicando, ¿no? En todos y todas, o argentinos y argentinas. Este debate es viejísimo en el ámbito de la lingüística, salvo que se popularizó ahora y en buena medida gracias a una figura como la de ella, ¿no? Pero no se puede personalizar tanto en realidad. Nunca un cambio lingüístico se puede personalizar en verdad. Bueno, entonces, a ver, creo que me equivoqué. Ah, no, está bien. Bueno, no, disculpen, pero me parece que me falta una diapositiva, o sea, una parte de la presentación. Denme un segundito que la voy a poner de acá. Así no. No sé qué pasó. La debo haber eliminado sin querer. Acá. Bueno, ¿ahí se ve? Perfecto. Dígame si sí. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces la última pregunta que nos vamos a hacer, y con esto voy a cerrar, es si se puede cambiar. Si el sexismo, si estamos de acuerdo en la exposición que yo hice, o obviamente hay que sumar ejemplos, hay que sumar estudios. Quienes quieran estudiar este tema son bienvenidísimas, bienvenidísimos, y yo con mucho gusto lo que pueda ayudarles les voy a ayudar. Hay que sumar estudios cuantitativos, hay que reunir datos y sumar evidencia. Pero bueno, la última pregunta que surge en general, y yo creo que acá el feminismo, desde el feminismo, de los feminismos, somos mucho más, confiamos mucho más en esto de lo que quizá se pueda, digamos. La pregunta es si se puede cambiar la lengua. Obviamente, como yo planteé al comienzo, si yo creo que la lengua es una herramienta de comunicación que los seres humanos usamos para comunicarnos y está hecha a la medida de nuestras necesidades, en la medida en que necesitemos ser inclusivos o inclusivas, vamos a hacerlo con el lenguaje también. Pero bueno, yo coincido con Lakoff, que quien ya en 1981 decía, el lingüista puede, mediante el análisis lingüístico, contribuir a detectar dónde se producen esas disparidades y puede sugerir maneras de decir cuando se han conseguido mejoras. Pero es necesario reconocer que el cambio social produce el cambio en la lengua y no al revés, dice Lakoff. O que, y ahí me gusta más esta aclaración, o que en el mejor de los casos el cambio lingüístico influye lenta e indirectamente en el cambio de actitudes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Yo coincido con ella en que en esta segunda parte, o en esta segunda aclaración, creo que el cambio lingüístico incide lentamente en el cambio de comportamiento, ¿no? En el comportamiento social. Tiene incidencia, pero más incidencia tiene obviamente el cambio del comportamiento social, de cómo lo manejamos, de la importancia que le damos a determinados temas, de los pisos de debate que tenemos en la sociedad, hace que se modifiquen ciertos comportamientos lingüísticos, ¿no? Por eso las flechas, ahí quise ponerlas como con distinto tamaño, para que se entienda bien eso. Bueno, ahora sí, y uno de los ejemplos de cambio de comportamiento lingüístico que contribuyó a comprender y a masificar una idea o una forma de conceptualizar que aportó el feminismo, digamos, a este tema, un buen ejemplo parece que es este. Por ejemplo, en nuestra lengua, cuando una persona es muerta por otra, es matada por otra, le decimos homicidio, ¿sí? Sin embargo, en el español no nos alcanzó con esa forma de categorizar la muerte y tenemos algunas asignaciones específicas cuando el escenario lo amerita. Por ejemplo, cuando un hijo mata a su padre, no nos alcanza con decir homicidio, necesitamos comunicar el horror de esa experiencia, un hijo o una hija a su padre o a su madre, pero parricidio está pensada para el padre, sobre todo. Le decimos parricidio, ¿sí?
Lo mismo, el camino inverso nos parece atroz, entonces le hemos puesto un nombre específico, ¿sí? Cuando un padre o una madre mata a un hijo y a una hija le hemos llamado filicidio. Es decir, nos quedamos cortos diciendo homicidio, para decirlo llanamente y en criollo, ¿no? Lo mismo cuando no se mata a cualquier hombre o a cualquier mujer, se mata al rey, a la reina, al emperador, a la presidenta, al presidente, diríamos magnicidio, ¿sí? Cuando la muerte es sistemática por motivos ideológicos, por motivos religiosos, cuando es en masa, ¿sí? Cuando es de manera planificada, le llamamos genocidio. No podríamos decirle a lo que vivió la Argentina del 76 al 83 simplemente el homicidio de una serie de personas, sino que hemos construido socialmente esta forma de reconocer el evento como genocidio. Y entonces el feminismo nos enseñó, la historia del feminismo, que la muerte de las mujeres por parte de los hombres, por motivos únicamente por el motivo de ser mujeres, y por eso conceptualizarlas como más débiles, como derecho a poseer, con el derecho a poseernos y con el derecho a usar la fuerza sobre nosotras, esos eventos los hemos conocido, reconocido como femicidio. Después, obviamente, se han sumado el transvesticidio, el feminicidio, cuando el Estado estaba presente en esa política, etc., ¿no? Cuando intervenía el Estado, etc. Entonces, ahí podríamos decir que hay un comportamiento lingüístico que está operando sobre el comportamiento social, ¿sí? Bueno, para terminar, yo no creo mucho en las estrategias, en las recomendaciones, ¿no? En las guías, me encantaría, pero yo creo que está bueno que las elaboremos y son importantes y siempre es interesante contar con los materiales, pero realmente creo que nadie puede decidir cómo habla la gente el español y cómo, o sea, ninguna lengua, ¿no? No, ni la Real Academia Española nos puede gobernar en ese sentido, ni al revés podemos gobernar la conducta lingüística, no por lo menos en la parte más invisible, ¿no? O menos controlada, como la morfología, la gramática, la sintaxis. Pero, sin embargo, creo que es bien intencionado ese esfuerzo, que ese esfuerzo incomoda, hace que se debatan estas cosas, así que obviamente promuevo la aparición de guías, de recomendaciones, bueno, que apunten a la visibilización de las mujeres fundamentalmente en este espacio, que es, o sea, en el espacio de la lengua oficial. No cambia nada si a una amiga mía yo voy y le digo cómo andan tus hijos, aunque tenga un hijo o una hija, o sea, mi amiga va a entender que no hay malicia o no hay falta de inclusión, digamos, detrás de ese mensaje. Ahora, si yo entro a mi aula y de manera sistemática le digo chicos a mis estudiantes, si no reconozco a las mujeres que hay presentes en ese espacio, entonces ahí estoy teniendo una conducta en un ámbito más oficial o más formal que es invisibilizador, ¿sí? ¿Se entiende ahí la diferencia entre lengua oficial y lengua informal o lengua formal y no formal, ¿no? Yo creo que en la lengua formal hay que hacer el esfuerzo y todas tenemos que prestar atención a que se duplique, se use la X, la arroba, la E, la estrategia que se tenga a mano y la estrategia que se pueda ganar en determinadas circunstancias, instituciones, para que eso se empiece a modificar. Por otro lado, creo que hay que visibilizar, debatir el sexismo lingüístico en las aulas, con estudiantes, con los docentes y las docentes, hay que capacitar a compañeros y compañeras en estos temas, o por lo menos ofrecer visiones. Yo no sé si podemos, o sea, no bajando línea, digamos, pero sí ofreciendo estos debates, argumentos, estudios, y también poner el esfuerzo en distribuir la voz en el aula. No alcanza solamente con decir todos y todas, hay que fomentar que las chicas de nuestras aulas se sientan con el derecho, las chicas y las identidades de las disidencias, digamos, se sientan con el derecho en igualdad de condiciones a participar de los debates, a responder algunas consignas, a dar sus opiniones, ¿no? Y bueno, y por último, por supuesto, creo que las iniciativas tienen que ser mancomunadas. Obviamente creo en que el comportamiento lingüístico no sirve para nada si hay un comportamiento social acorde, si no acompañamos las luchas de las mujeres, el movimiento de mujeres y a las identidades, a todas las identidades, porque la verdad es que eso es lo que está generando la mayor transformación, ¿no? Y somos deudoras de esa historia.
Entonces, bueno, hasta aquí llegó mi exposición, y eso es todo. Gracias, disculpen si me demoré un poco más. Hermosa la presentación, la verdad, hermosa. Gracias. Te dejó picando un montón de cosas, me encanta. Ahí Santi, no sé si... Ahora empiezo a hablar, si querés dejar de compartir pantalla, a mí todavía me aparece. Ah, perdonen, sí, perdónenme, que soy media limitada con este tema. Dame un segundito. Es medio nuevo para todos. Ahí está, Como, ok. Entonces sí. ya está, ¿no? Siempre te deja un poquito en falta el Zoom, la virtualidad, más que, además queda grabado, es una cosa casi perversa. Bueno, yo soy Santiago, gracias Lu, muchas gracias a la gente del Aule por invitarme, a Nicolás, a Luna, a Fer Ronconi, que fue muy nombrada recién, que hizo ahí un poco el nexo, ya está en la Prosecretaría de Géneros, en la facultad. Yo volví ahora como parte del CINIC, como becario. Lo que yo trabajo es cuerpos, juventudes y corporalidades en la escuela secundaria, así que lo que voy a hablar sobre lenguaje inclusivo va a ir bien aún más hacia la escuela. La TAN ahí fue trazando un camino hacia la escuela, pensando en las aulas, pensándonos a nosotros como futuros docentes o futuras docentes, eh, y también en el traspaso de alumnos a docentes, que es diferente, es bastante diferente, y que pasa en la universidad, en nuestra experiencia universitaria. Tiene ciertas experiencias, cierta relación con la postura de género, con ir contra el sexismo, ir contra muchas prácticas docentes que las identificamos en nuestros docentes en la universidad, y muchas veces cuando vamos hacia la escuela, un poco las reproducimos, ¿no? Dejamos de ser esos estudiantes independientes, y empezamos a ser parte del Estado dentro del aula. Eso lo sabemos, es otra postura. Ahí, bueno, hay que articular, pensar las cosas un poco, qué sé yo, se te mueve un poco el piso, y hay que como rearmarse y ver qué pensás y cómo te manejás, y también cómo trabajás con la palabra, ¿no? Para ir retomando un poco las ideas ahí de la Tana, de ceder la palabra o valorizar ciertas voces. A mí lo que me parece, o lo que he registrado de estudiar el aula, es que esas voces sí están. Lo que pasa es que eso lo vi bastante, yo estudié en Brasil una clase, pero hice una estancia de investigación etnográfica, de pasar tiempo ahí en las clases viendo lo que pasaba, pero me di cuenta que también pasaba muchas veces en mis clases acá, que hay ciertas ideas no sexistas, eh, que quieren como dar vuelta, discutir el orden del lenguaje, pero también del género, y no eran tan escuchadas. ¿Sí? Hay un antes y un después de la ola verde, ¿no? Ahora empiezan a ser más escuchadas, pero ya estaban, digamos, se pronuncian, pero hay una voz masculina generalmente y hegemónica que tapa esas ideas. Yo ahí diría como darle, no solo distribuir la voz, sino ver la potencia contrahegemónica o a contra de esas otras lecturas que quizás no tengan solamente que ver con el género, sino como una unión que se reclama en las disidencias. También discutir el lenguaje en estos términos nos lleva a pensar no solo el género, sino también la clase, digamos, qué es el lenguaje hegemónico que se supone que tenemos que hablar en la escuela, y que aprendemos a hablar fuertemente en la Universidad de La Plata. Es una universidad que, si entraste con algún tipo de léxico que no tiene que ver con algo súper académico y establecido, uno lo va cambiando. En relación al uno une, otra idea que quiero retomar de la TANA antes de entrar bien en lo que yo ya había pensado, era la idea del esfuerzo. Creo que ella lo dijo muy claro al final, que es hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo, y me parece que eso es una de las críticas que aparece, después lo voy a tomar, pero en la escuela, en un artículo que trabaja la escuela, apareció decir, bueno, me cansa, me da trabajo
yo no soy sexista, dicen, pero, bueno, es un esfuerzo. Y el esfuerzo no es gratis. Si yo hablando y queriendo usar lenguaje inclusivo, no soy tan fluente, es como un poco hablar una lengua que no me pertenece, entonces me trabo, no me quiero trabar, estoy dando una exposición para gente. Entonces, bueno, me saca de un lugar hegemónico y me parece que es importante, hablando como un varón cis, pensar que el lenguaje, que hacer un esfuerzo para hablar en lenguaje inclusivo va a generar eh, esto, una incomodidad, va a ser difícil y que es importante sostenerlo desde ese lugar, ¿no? Es decir, bueno, es difícil, no me gusta, bueno, si vamos a ser cómodos, eh, no vamos a cambiar nada, no nos vamos a cuestionar esas cosas, si bien está ahí también la pregunta de cuánto el lenguaje lleva a la práctica, a la militancia, es una pregunta ahí válida que aparece. Escribí unas preguntas disparadoras y tengo algo de bibliografía que lo voy a compartir en el chat, que también pueden participar, ir haciendo preguntas. En mi exposición quiero hacer varias preguntas. La idea es que yo generé algunas respuestas, busqué algo, pero hay múltiples respuestas y se pueden ahí la idea es abrir el debate, entonces a partir de mis respuestas ir pensando ya otras para que participen las personas acá que acompañan, que no sé si saludéis, aprovecho, saludé solamente a Luna, Nicolás, a Lu, aprovecho para saludar a todos. Escribí ahí algunas preguntas y también algo de bibliografía con links para alguien que le interese, no se copió todo. Ah, me falta. Ahí va. Bueno, voy a ir copiando entonces. Preparé algunos links para el que quiera ver más videos o buscar algo más de bibliografía o ver. Están ahí los links. Bien. ¿Por dónde pensé en empezar, no? En los estudios de género, o en el género, las maricas, venimos haciendo alguna apropiación del género femenino, hay algo así. No yo como marica, porque soy más de los 90, pero sí en los años 80 era más común. Yo cuando empecé a salir veía que lo hacían, pero nunca me sentí totalmente identificado con eso. Y es una apropiación del género femenino. Me pregunto, como una primera pregunta, cómo también el nos saca un poco ahí a las maricas de lo femenino, ¿no? Habiendo un feminismo eh, más conservador, quizás, que lucha porque otras identidades disruptivas pertenecen al género, quedemos fuera de esa A. Bueno, la E viene ahí un poco a ayudar en la tradición marica, más en los años 80, cuando se construían parejas del chongo, muy masculino, y una marica más femenina, antes de que llegase ese modelo gay, de gay-gay, como dos personajes más masculinos, quizás donde un poco identifico más, quizás no, pero yo nunca hablé en femenino, pero sí hay una tradición desde el género que cuestiona el masculino de alguna forma. Dice, bueno, yo no me siento cómodo en este lugar, ¿sí? Y me parece que desde ahí también se puede empezar a buscar, o intento ponerle algo marica también a esto, de qué nos pasa con el lenguaje, ¿sí? Por otro lado está la pata más académica. La gente que trabaja género en la universidad, y también como se venía publicando desde que apareció en suplementos hoy, en página 12, empieza a aparecer, ¿sí? Primero la A con arroba, después la X, esto que la Tana decía que no lo podíamos pronunciar, pero sí que lo queríamos decir, de alguna forma, por lo menos en los escritos, de qué pasaba o cómo hacemos con el todos. Sí, en general hay algunas palabras que abren el discurso, que son chiques, por ejemplo, que a mí me llama mucho la atención. En la escuela se usa muchísimo el chiques y nos cuestionamos el género,
pero no el decirle a adolescentes chicos, que no son chicos. En la escuela vos los ves y ya son adolescentes, jóvenes. Entonces ahí muchas veces también aparece un cuestionamiento por un lugar y después otro por otro no tanto. Y después, bueno, claramente con la ola verde, las personas que trabajamos en la escuela secundaria, yo justo encima 2 años me fui, que fue cuando la gran explosión de la ola verde, vuelvo y la apropiación del lenguaje inclusivo, digámosle inclusivo, con E, empezó a ser parte de una realidad, no algo que escribíamos en el pizarrón o que escribíamos en las consignas, inclusive antes de esto, sino que empezó a ser algo que, por lo menos a mí como docente universitario, ya no me pertenecía tanto, más habiéndome ido y vuelto, y, y tomó mucha, mucha vida en la gente joven. Quizás si lo unimos con lo no binario, podemos algunas posturas sobre lo no binario piensan que es algo como muy militante, y lo muy militante muy de clase. Eso no es, no es así, es algo que sí está muy ligado a lo militante, pero la militancia hay en todas las clases sociales, entonces ahí, eh, y mucho en la juventud, entonces ahí aparece mucho el lenguaje inclusivo en la escuela, y en la sala de profesores es muy interesante cómo profesores y más profesoras se apropian de ese lenguaje inclusivo para hablar de les pibes. Sí, siempre son les alumnes, porque es una forma de verlos a ellos. Y entonces hay algo que va más, como si querés entender, entendés. Como hay algo que va más allá de las personas que militamos género o que trabajamos con género dentro de la universidad. Me parece que tiene ahí que ver con la identidad, con eh, cómo querés subjetivizar a esas personas. Voy a ir hacia un artículo específico, retomando esta palabra persona. Es el artículo de Ana Carú, que a mí me encanta. Puse ahí el link para que entren si quieren, es un Google Drive. Está buenísimo el artículo, se llama El lenguaje inclusivo como gramática disruptiva en la escuela secundaria, porque trabaja una práctica situada, es en la escuela, y le pregunta a los pibes y las pibas y les pibis qué es para ellos el lenguaje inclusivo. Y las respuestas que van dando eh, son interesantes porque todas se plantean como desprejuiciadas, no tengo problema, qué sé yo, pero aparecía esto de, bueno, me genera esfuerzo, y cuando hablo de mis amigos, estoy hablando de mis amigos y mis amigas. ¿Sí? Volvemos a esta idea del esfuerzo, pero lo que más me llamó la atención es que hablan como que yo ya soy grande, dice, se podría enseñar el lenguaje inclusivo para nenes chicos, está hablando alguien de 16, 17 años. ¿Sí? Por un lado, cómo se generan estos escritos. La profe ve que hay un gran recorrido militante dentro del aula, gente que habla con lenguaje inclusivo, alumnos, pero que dicen, lo digo, por ejemplo, el ejemplo que cita es, quería usar padres, pero no lo quería usar la palabra para padres, porque le parecía sexista, entonces quería usar una palabra en inclusivo. Lo pregunta, pero dice, es para mi trabajo, yo no se lo quiero imponer a nadie. Ahí la profesora nota de que hay cierta resistencia al lenguaje inclusivo. Entonces decide preguntarle a todos qué es el lenguaje inclusivo, por qué lo usarías, y bueno, aparece esto, de decir, bueno, yo soy grande, que es pensando también la juventud en sus complejidades, donde eh, también se generan resistencias, esto, y las mismas, como argumentos muy parecidos, quizás menos violentos, a los que suelen dar las personas mayores. El esfuerzo, y una de las personas que sí estaban a favor usó la palabra persona, ¿sí? De cómo hay ciertas personas que les das estatus de persona, en tanto las reconoces en el lenguaje, pensando en las personas no binarias. ¿Sí? Que para mí el lenguaje inclusivo con E, que es el que se usa ahora, y me parece que el que primero hablamos cuando hablamos del lenguaje inclusivo, está pensando fundamentalmente en personas no binarias, o es algo que nos llama
o surge a partir de estas identidades que aparecen de forma polémica en algunos discursos. Voy a citar, sobre todo en personas trans. ¿Sí? Marlene Guayar, en el diccionario travesti de la T a la T, que es un libro que salió hace 2 años, me parece, con Biblioteca Soy en página 12. Está muy bueno, es un libro que yo recomiendo, en el que ella va haciendo una definición de qué significa lo trans en relación a su propia vida, exponiendo ahí su propia vida. Voy a copiar la referencia, ya debe estar, porque es de lo que entró en el chat. Y cuando llega a lo no binario, no le gusta, lo critica, dice que las personas... primero distingue entre personas no binarias masculinas y personas no binarias femeninas, medio rompiendo ahí esa tradición, y dice que lo no binario ya existe, que es lo trans. ¿Sí? Algo que podría ser en el documento, podría decir varón, mujer, trans, la verdad es que no lo dice, y que lo que quieren salirse es de el estigma que tiene ser trans, y ahí hay como, y nos tenemos que poner a pensar si el lenguaje inclusivo incluye a lo trans, que es algo que damos un poco por hecho, y muchas veces no es tan así. Hay otra intervención que hace unas semanas, Paula Arriagada, una activista trans, la escuché en una charla que dio en la UBA, y ella decía que, primero, que cuando Alberto hablaba de todas, todos y todes, sentía que en ese todes le hablaba a ella, y ella había luchado mucho por ser mujer, por ser reconocida como mujer, y que ahora le digan todes, cuando a veces va al médico y le terminan diciendo él, significa un retroceso, ¿sí? Habría que, a partir de esto, habría que pensar específicamente a quién le estamos hablando. ¿Sí? Si estamos pensando en un varón trans o en una mujer trans, no sería lo ideal usar el inclusivo, ¿sí? Tendríamos que pensar en para qué lo usamos, ¿sí? Si lo vamos a usar porque sí, en esto de que capaz que Latana lo decía como comportamiento lingüístico, comportamiento social, según después retoma ahí la palabra, pero ¿para qué usamos el inclusivo? Aquí, ¿qué queremos decir exactamente? ¿Sí? Vamos a usarlo al todes como un significante más vacío para pensar en esas subjetividades que quedan fuera de lo masculino y lo femenino, pero ¿quiénes son? ¿Por qué estamos dejando a lo trans fuera? Que quizás no se quieren quedar fuera, ¿sí? Son mujeres, quieren recibir el pronombre femenino, ¿sí? Muchas veces lo que dicen las personas trans es que se pregunte qué pronombre se quiere usar, que es una práctica que se puede adoptar no solo como docente, sino como persona cuando no sabes qué pronombre usar, que es una situación que incomoda mucho. Simplemente preguntarlo, o preguntar el nombre. A partir del nombre uno puede sacar el pronombre. Claramente, si alguien te dice que se llama Laura, vas a usar un pronombre no binario, porque es una persona que se identifica con una masculinidad, y eso puede ser una estrategia didáctica también, si lo pensamos en el aula. Yo tengo ahora un alumno trans que, cuando es llamado por su nombre y en masculino, el alumno participa, porque es nombrado como en su propia identidad. Y pensado ahora en la virtualidad es aún más difícil. Hay un nombre de fantasía en el Zoom, a veces te escucha, pero yo ya reconozco su voz, lo nombro y ahí empieza a hablar más. Digamos, el nombre y también el género, reconoce lo mismo con una persona no binaria. Yo todavía no tuve alumnos no binarios, pero poder identificar eso y poder hablarle en no binario a una persona no binaria va a hacer que esa persona se reconozca en un lugar siempre, y siempre alguna cara vas a hacer. Yo la primera vez que escuché
sentimos soles fue enfrente de un alumno, y es algo nuevo, es algo incómodo, no hay que intentar cancherear tampoco, me parece que es ahí, si no es para cuestionarnos cosas, para cuestionarnos formas de pensar, para cuestionarnos cómo vemos el mundo, me parece que tampoco tiene tanto sentido, o para qué lo usamos. Por eso a mí me gustaría ver en ese todas, todes, todas, todos y todes, ¿qué nos pasa? ¿Sí? ¿Por qué no es todes? ¿Por qué decimos todas, todos y todes? ¿Sí? Yo ahí prefiero solamente el todes, que me parece que ahí es más abarcativo. Sí, pero igual ahí podemos pensar, sobre todo cuando lo dice Alberto, ¿no? Porque hay algo político, hay algo político y político partidario. Es muy difícil no identificar al todas y todos con Cristina y al todes con Alberto, y eso hace, me parece también, que algo de las voces de odio se junten contra este cambio lingüístico, que significa toda una postura ideológica, ¿sí? Estar en contra estar en una de las voces en contra, ¿no? Yo ya mencioné a personas, mujeres trans, que están en contra porque sienten que pierden terreno, pero esa por un lado. Después está por el otro lado la gente que les genera, que es vaga, dice, bueno, no me importa, pero hay muchos discursos de odio que se encienden por esto. De hecho, el lunes el lenguaje inclusivo está en la tapa del diario Clarín. ¿Sí? Es algo que el lenguaje inclusivo no mata a nadie, no mata a nadie, no sale guita, hay algo, no es algo muy simbólico que se queda en ese terreno, pero en la lucha política hay un juego, ¿sí? Ahí está ahí jugando, el peronismo sabe muy bien apropiarse de estas luchas, es muy inteligente y nos viene bárbaro porque también abre un montón de caminos, genera normas, ¿sí? Latana también habló de las normas. Es medio una ridiculez hacer normas para algo que cuestiona el lenguaje, que todavía está en proceso, pero eh, también es algo que nos ampara. ¿Sí? Pensemos en la ley de identidad de género. La ley de identidad de género, digo, bueno, estás normalizando en varón y mujer, algo muy diverso, bueno, pero le dio una identidad y tuvo una fuerza impresionante. Lo mismo pasa con la resolución que saca la universidad, que es una resolución que está buena porque no pone normas, pero sí abre el juego, y a nosotros nos ampara también, porque nadie tiene ganas de desaprobar o de ser echado del laburo por usar lenguaje inclusivo. A mí me pasa en la tesis que voy a escribir, que voy a la escuela y los pibes hablan en inclusivo. Y yo no puedo no hablar en inclusivo en mi tesis, porque no estaría hablando de ellos, ¿sí? Y tampoco tengo ganas de que me desaprueben una tesis. Y si hablan de ellos, no puedo usar la X. Entonces ahí una norma me ayudaría, pobrecito yo que tengo que hacer una tesis, pero me ayudaría de verdad, digamos. Ahí hay algo de la norma que está buenísimo en términos estratégicos, resulta un avance. eh, También es una postura incómoda, ¿no? Parece que ahí, eh, eso lo leí también en un volumen que sacó este año la Universidad de Rosario, que está muy bueno, sobre todo el que es de lenguaje inclusivo. Em, a mí el primer artículo mucho no me gustó, de Santiago, no me acuerdo, pero el de Gaspar y los que vienen está muy bueno, y juega un poco con eso. Em, Otra de las preguntas que me quería hacer es si es pinkwashing. Pinkwashing es cuando usas algo para caerle bien a los LGBT. eh, Eso es una buena pregunta. Hay veces que sí, hay veces que no, depende cómo lo uses. Em, a mí pinkwashing un poco está bueno que las empresas pongan, pongan arcoíris de colores. Me parece que hay algo que está bueno por irte de vacaciones. Es algo de clase media, ¿no? Pero está bueno irte de vacaciones y saber que no te van a echar del hotel, ir a comer a un lugar y saber que no te van a echar, eso está buenísimo.
pero en la docencia no sirve, no le pidamos a una empresa tampoco que no sea pinkwashing, pero no hagamos docencia pinkwashing, sino hagamos docencia del estar todo bien, porque es difícil, ¿sí? Eso que nos pasa, usar lenguaje inclusivo y que alguien trans, nos pasa en la docencia, ¿sí? Todo el tiempo nos tenemos que acomodar, más la escuela, la universidad es como siempre más lenta, pero la escuela fue de un día para el otro que entró el lenguaje inclusivo. La universidad viene desde hace un montón, la X y va, y ahora se discute. El otro día decía Jessica Báez que se discutía qué pasaba si presentaban una tesis con lenguaje inclusivo. Dice, yo presenté la tesis, mi tesis se presentó con lenguaje inclusivo hace un montón, y a nadie le importó. No se enteró el rector de la universidad. En la escuela pasa de repente, así que estaría bueno también pensar cómo usamos el lenguaje inclusivo y después qué podemos enseñar y aprender con el lenguaje inclusivo. Ahí va, tiene mucho que ver con la exposición de Lu para llevarlo a la escuela, ¿no? Lo llevamos. Pero también, ¿qué nos cuestiona? ¿Qué preguntas nos podemos hacer? Yo por eso pensé preguntas. ¿Qué, ¿En qué cosas queremos hacer el esfuerzo y en qué cosas no? Digamos, y cómo es valioso hacer el esfuerzo en relación también a pensar que de la escuela fueron excluidas un montón de identidades. Y no es lo mismo que que lleguen determinadas identidades, pensemos también en la universidad, decir, bueno, ¿cómo haces para cumplir la ley Micaela si no hay nadie, no habría nadie capacitado para ser profesor trans? ¿O qué saberes eh, manejamos en la universidad? Bueno, si hay un ambiente en el que se habla lenguaje inclusivo, en el que hay baños, en el que estamos preparados para gente trans, como así, para qué sé yo, eh, para gente con discapacidades que también no estamos preparados. Justo me trabé pensando en qué selección léxica podría ser para no discriminar, que es algo que... Pero nos tenemos que ir siempre preparando para hacer un ambiente más inclusivo. Me parece que eso, siempre que sea en una postura crítica, está buenísimo poderlo incluir. en y la última que puse, que porque me sentía ahí, es si nosotros y los varones cis podemos hablar de lenguaje inclusivo. Yo me atajé al principio hablando un poco como marica, pero siempre es una discusión interesante pensar, digamos, esta es la semana feminista, que me invitan a mí, que me encanta, pero también desde qué lugar nos paramos y cómo podemos hablar. Por eso también pensé más las preguntas que las respuestas, pero me parece que es un momento también para pensarnos el lugar que tenemos, que ocupamos, que no sé si ceder la palabra, pero en términos que parece medio simplista, tiene que ser aún más que ceder la palabra, pero pensar qué lugar ocupamos, quiénes nos identificamos con un género masculino y encima somos cis, ¿no? Ahí habría que pensar que podemos, como hacia dónde podemos ir. Yo también me puedo empezar a pensar como alumne. eh, Habría ahí que pensar qué piensan las personas que son no binarias, pero se me abrieron estas preguntas, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, que me parece que está buenísimo que me llamen, me encantó, pero ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Hacia dónde puedo ir? ¿Cómo me meto en esto y cómo empezamos a pensar el género, no solamente también como las mujeres, las diversidades, sino el género en general? Me parece que hay muchos pies, varones, cis, heteros, que se apropian también del lenguaje inclusivo. Obvio que podrían ser machirulos igual. Seguramente hay mucho machirulismo para laburar, pero hay algo que está interesante y que también tenemos que ir. Y es la pregunta que menos clara tengo, pero me gustaba hacerla para cerrar y abrir el debate a las intervenciones. ¿Cómo se pasa hablando? Dije, hablé 10 minutos y me parece que había hablado un poco más.
pero estaría bueno abrir ahí el debate. Lucy, ¿querés retomar o quien quiera Sí, abrir el micrófono? Me parece no sé, interesante. yo tengo ahí un comentario para hacer de un montón de cosas que dijiste que me encantaron, pero bueno, no sé qué modalidad quieren trabajar. No, primero que nada, re interesante las dos posturas. No, la idea estamos pensando en una dinámica así de tipo simplista, hablando mal y pronta, de cada persona que quiera hacer una pregunta, alguna reflexión, abrir un debate específico que se pueda presentar para que sepamos quién habla, digamos, y que le mande nomás, que estamos acá justamente para debatir y no es esto, como dijeron ustedes, no tenemos respuestas, sino que se construyen las respuestas y primero que nada el debate. Así que a lo sumo, si hay muchas voces, a lo sumo hacer una listita de oradores, se van poniendo en el chat a ver quién quiere hablar y nada, vamos hablando. Eso. Bueno, por ahí si quieren retomo algo de lo que dijo Santi mientras, para el hielo, digamos. A mí me parece interesante este planteo que él hace, que yo también trato de retomarlo en los talleres, que es, al fin de cuentas, pareciera que de lo único que se trata es de poner en práctica una ética del cuidado. Es decir, me da la impresión de que simplemente preguntarle al otro, a la otra, cómo quiere ser nombrado. Yo tengo un recuerdo de las primeras clases que daba, donde veía los nombres dobles en el listado. Y siempre pensaba que yo por suerte no tenía doble nombre, pero que era una situación muy vergonzosa para mis compañeros o compañeras que los llamaran por el nombre que no usaban, ¿no? Entonces, por ahí si se llamaba, no sé, Florencia Claudia, bueno, le preguntaba, ¿cuál te gusta? Agarraba en mi listado y le preguntaba a mis estudiantes el primer día, ¿cuál es el nombre que te gusta? Y lo remarcaba, ¿no? En esa pavada, en ese gesto así muy, muy mínimo, estaba pudiendo establecer un primer acercamiento de cuidado con mis estudiantes, no decirles más el nombre que no quieren usar o que no quieren que se sepa públicamente, o les pedía que me dijeran cómo les gustaba ser nombrados, ¿no? O nombradas. En ese gesto, que es un gesto finalmente de cuidado, yo estaba pudiendo entablar una relación con ellos, con ellas, ¿no? Y Santi dice muy bien, obviamente, cuando a una persona que está eligiendo una identidad muy clara, uno o una hace el esfuerzo de nombrarlo de la manera que está decidiendo, entonces está pudiendo entablar un diálogo. Eh, cuando no hacemos ese esfuerzo, probablemente no vayamos a dialogar. No va a pasar nada, no va a tener costos, es cierto lo que dice Santiago, no va a tener costos mayores. Vamos a ser más olvidables como docentes, por ejemplo. Bueno, eso es un costo alto para mí, para pagar, digamos. Pero digo, todos nos manejamos con prejuicios lingüísticos. Es imposible que no los tengamos. Cuando yo entro en un aula y empiezo a hablar en español, estoy asumiendo que todos mis estudiantes hablan español, son hispanohablantes, cuando sabemos que nuestro país tiene muchísima migración y tenemos muchas personas que no hablan el español como lengua originaria, ¿no? Como lengua materna, quiero decir. Y, y estamos asumiendo ahí una identidad colectiva que probablemente nuestros estudiantes, o sea, estamos imponiendo una identidad que probablemente nuestros estudiantes no la tengan o no participen de la misma manera que lo hacemos nosotros. Y eso no me convierte en mala docente, empezar a hablar español. Lo que tengo que hacer es el esfuerzo de conversar con ellos, con ella, preguntarles las cosas, ¿no? Acercarme de la mejor manera a contemplarlos en su identidad toda. Porque también a veces caemos en esas dicotomías, yo creo, de creer que la identidad, o sea, a mí me ha pasado de dar este taller y que una estudiante me diga, igual la identidad de género es lo más importante, si vos no la tenés en cuenta, le errás. Y le digo, no, perdón, o sea, si una persona no habla español, yo ni siquiera considero esa situación, la estoy golpeando en otra parte de su identidad, ¿no? En otro aspecto de su identidad. Para mí, las contradicciones, las tensiones sociales no son unas más importantes que las otras, digamos, ¿no? Sino que hoy tiene está más puesto sobre la mesa el debate sobre el género, pero tenemos que hacer o sea, nosotros sabemos que tenemos que hacer el esfuerzo como docentes de contemplar todas esas desigualdades que se viven en el aula de la mejor manera posible. Cuando le pedimos a un estudiante que traiga una computadora o asumimos que la va a tener,
también, o sea, estamos teniendo un prejuicio sobre qué posibilidades tiene, qué acceso, ¿no? Entonces, la gran diferencia, yo creo, lo que hace la diferencia es la ética del cuidado. Y por otro lado, quería remarcar que el esfuerzo viene también a cuento en el debate en la academia, a partir de que los lingüistas les hemos dicho a las personas que casi que la economía en la lengua pareciera el principio madre de todas las cosas. Los que damos clases, las que damos clases, sabemos que no somos económicos cuando hablamos. Si dijéramos las cosas una vez, no podríamos dar clase. Tenemos que repetir, insistir, dar la vuelta, buscarle la estrategia, ¿sí? Entonces, la economía lingüística no necesariamente es el principio rector de todas nuestras intervenciones lingüísticas. Es una más. Hay otras veces que es más importante para nosotros ser políticamente correcto. Hay otras veces que es más importante para nosotras ser reiterativas, para que se entienda, para que quede claro. Hay veces que queremos dialogar las mujeres o las disidencias, y hay veces que queremos ser disruptivos, y eso también no, ¿no? Es decir, el comportamiento lingüístico está arreglado, está organizado por un montón de estas necesidades comunicativas, finalmente. Quería decir esas dos cosas, bueno, para no acaparar mucho más, y retomar el ejemplo, sí, cuando hablo de la identidad. En Argentina, los docentes, las docentes, estaban obligadas a hablar de tú en el aula. No hace mucho, a mi mamá le pasaba eso en la escuela. Mientras que en la casa voceaban a sus anchas y hablaban de vos a los hijos, a las hijas, a las madres, en la escuela estaban obligadas a usar el tú. Y eso es ir en contra de nuestra identidad lingüística. El argentino voceante, hermosamente voceante, usa el tú en algunas circunstancias, lo usa, por ejemplo, para hablar de los muertos, de los santos, o para hablar de la amada, de cosas elevadas, pero después en nuestras relaciones interpersonales usamos el vos. Entonces, no hay regla que pueda ordenar el comportamiento. No hay forma de arreglar el comportamiento lingüístico. Esta es una batalla que se está dando en la actualidad, en la lengua, junto con un montón de otras que son más invisibles, que no le importan a nadie, porque la lengua cambia todo el tiempo, hay posibilidades de cambio lingüístico. Ahora, ¿quién va a ganar esa batalla? Si la E va a lograr perdurar en el tiempo o no, ningún lingüista lo puede afirmar, que va a ganar o que va a perder. Eso es tremendo, o sea, yo escucho esas cosas de gente que estudia cambio lingüístico en los congresos, y digo, ¿qué estabas estudiando? ¿Cómo puede ser que afirmes que no va a ganar la disputa si no lo sabemos, ¿no? Entonces, bueno, esto eran 3 aclaraciones que quería hacer sobre, y muy buena la exposición de Santi, gracias. Bueno, ahí Felipe, si tendrás audio o quieren dejarlo ahí en el chat para que se lea. No quiero leer palabras de alguien más, no sé si me parece muy correcto, pero ahí está un planteo muy interesante también. Ajá. Muy bien. Es mentira, les voy a contar, Felipe es un compañero mío de la maestría en Brasil y habla muy bien español. Realmente es profesor de español, es la persona que mejor habla español en esta ciudad. Implica también espero que hables. Es muy difícil entender la discusión del lenguaje inclusivo en Brasil. Primero, por cómo se da la enseñanza de la lengua, que es mucho más normada. Es muy difícil discutir que el género masculino no es neutro, porque en la escuela te lo enseñan de una forma muy, muy fuerte, y además ese conocimiento te abre las puertas, o bien a la universidad, o bien a un trabajo público. Para vos entrar a la universidad o entrar a un trabajo público, tenés que hacer una prueba, y en la prueba ese es un conocimiento que se evalúa. Entonces, tiene mucha fuerza de verdad. Hay muchas cosas que tienen fuerza de verdad, inclusive el formato de la prueba esa es multiple choice, entonces hace que una opción sea verdadera y las otras sean falsas. Hay gente que, en general los brasileros pueden, y las brasileras,
son buenos lectores en el paradigma de la comprensión lectora, porque identifican muy bien qué tipo de texto es, porque eso enseña mucho en la escuela, porque te abre las puertas del mundo universitario y del mundo laboral público, que es básicamente una de las únicas cosas que te da estabilidad en Brasil. Entonces digo, bueno, él pregunta, ¿hasta qué punto se puede implementar? Bueno, es muy difícil de imaginar eh, en Brasil y en muchos lugares donde se hablan lenguas romance que no los aplastó así la ola verde como a nosotros y de repente está todo distinto, pero realmente la ola verde ha significado un cambio de paradigma en el pensamiento de la República Argentina, me parece, y hace que podemos estar hablando ahora de esto, si no sería una cosa medio impensada, un par de trolls en internet odiando, pero nada tan así. La visión igual es bien interesante, así que si querés, Felipe, sumarte, estás invitado. Pero está bueno ver como qué pasa en otro lugar. A mí me sorprendió muchísimo de que era una discusión que realmente no interesaba. Bueno, igual él da el ejemplo de presidenta, de Dilma. Que Acá en sí, Argentina también fue muy paradigmático. Y es importante recordar, yo me acuerdo cuando yo era chica en la escuela, la presidenta de la cooperadora era la presidenta de la cooperadora. El problema fue cuando la presidenta fue la presidenta de la nación. Ahí pareciera que la cosa se puso todos como locos, ¿no? La sirvienta siempre fue sirvienta mujer. ¿Cuál era el problema de ponerle la A a la sirvienta? Si total no jugaba, no cortaba ni pinchaba. El asunto, me parece, que es el poder. El asunto mm, es discutir poder, es aclarar quién manda, ¿no? O sea, así como yo planteo que el lenguaje puede estar orientado, nuestro uso del lenguaje puede estar orientado por una ética del cuidado, también puede estar orientado por una ética de la disputa, o sea, por una voluntad de disputa, por una voluntad de agravio. Cuando una persona, que es la presidenta de la nación, te está aclarando que prefiere ser nombrada como presidenta de la nación, obviamente eso vuelve político el uso o el desuso de presidenta. ¿Sí? Eso es clarísimo. Pero digo, es más viejo que andar a pie, diría mi papá. Digamos, ¿qué les pasa ahora? O duplicar, decir compañeros y compañeras, lo usó toda la vida el peronismo. Pareciera que ahora duplicar es una cuestión y de antes. Digo, la Constitución también duplica, hasta en el CID encontramos duplicaciones, en el MIOCID, con lo cual, digamos, está como mal ubicado, me parece, o es muy evidente que está muy politizado el debate sobre el lenguaje y que es profundamente simbólico, como dijo Santi, ¿no? No cambia nada. Y de todas maneras, está bueno aclarar o visualizar que nosotros tampoco hacemos ese esfuerzo todo el tiempo en todos los contextos, porque no es así con ningún uso lingüístico. Y en ese sentido está claro como que en mi vida privada yo no ando duplicando todo el tiempo, ¿no? Con mi mamá, le digo, ¿cómo andan mis hermanos y hermanas? O sea, ¿cómo andan mis hermanes? Sí, da, porque ella ahora empezó a usar la E, pero también si no le digo cómo andan mis hermanos, se terminó, o sea, no pasa nada, no se me juega nada, ¿no? Evidentemente el esfuerzo tiene que estar focalizado en algunos contextos donde eso genera poder, adhesión, posibilidades, ¿no? Y sabemos que en algunas instituciones hay más tensión con el uso de la E. Bueno, duplicamos, ¿no? Y si no se puede, lo diremos al comienzo del discurso, pero después lo abandonamos, porque también como hablantes estamos negociando internamente en nuestra cabeza todo lo que podemos decir, lo que tenemos que decir, lo que queremos decir, y ahí se toman las definiciones de las selecciones lingüísticas. Es mucho más que lo que estamos decidiendo, digamos. es una disputa también. En el debate entró en el debate público cuando alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires en televisión articulaban muy bien, me parece que es ahí en el libro que cité, aparece ese momento y ahí entra el debate público. Yo me punto mis propias prácticas, es muy fácil hablar de chiques en el aula, pero ¿qué pasa en el almuerzo familiar? Eso también es un debate de disputa, digo, más allá, en mi casa, mi familia, me parece que ahí es un terreno donde es todo menos rígido que en el aula, ahí yo no tengo el poder como lo tengo en el aula, ahí soy uno más y hasta ahí. Entonces, hay como muchos microespacios para pensarlo, inclusive en una entrevista laboral, hay como muchos lugares donde vos decís, bueno, ¿vas a perder poder? Sí, es parte quizás,
¿sí? Tampoco hay otras prácticas que significan, que ponen en riesgo mi vida y no sería esta, pero sí hay una disputa de poder que es interesante, me parece que es interesante darla. Me imagino mi papá, por ejemplo, nosotros somos un hermano y una hermana, y nos dice hijes muchas veces, sí, está buenísimo, pero él no lo usa en otros espacios, lo usa para nosotros que está todo bien. Entonces digo, bueno, no está discutiendo nada, está generando más poder inclusive, es más patriarca, mirá lo piola que soy con mis hijes, que les digo hijes, es como, bueno, no estás discutiendo nada y está usando inclusivo, es todo al revés, lo usa y es un poco lo que podría hacer yo en el aula, ¿no? También genero más poder, más empatía, me acerco, sí, pero también es en un lugar medio sencillo, habría ahí que pensarlo. Que hable alguien más. Es que realmente está todo muy interesante lo que están diciendo, entonces uno está así como diciendo, cuénteme más, porque uno absorbe y es muy interesante. Bueno, ¿puedo sumar algo? Por Porfis. supuesto. Eso, Andino. Bueno, gracias, Che, muy interesante y volvemos a reflexionar sobre el lenguaje, eso está muy, muy bueno. Para los que tenemos un tiempo de aula, los escuchaba de manera muy interesante y quien ha pasado mucho tiempo en el aula también ve cómo se fueron renovando los debates lingüísticos, ¿no? Más que nada en nuestros alumnos. La escuchaba la Tana, bueno, y así Santi también, ¿no? Digamos, yo sumaría una pregunta a la de Santi, y con respecto al aula, ¿dónde están los conflictos? ¿Sí? ¿Cuáles son los conflictos lingüísticos? Porque a veces el conflicto no es el inclusivo. Para dar un ejemplo, digamos, yo concibo el aula como una serie de capas de conflictos, y que cuando más viejos estamos en el aula, más nos damos cuenta de cómo detectarlos, ¿no? Porque sabemos las comunidades donde trabajamos. No hace mucho, Santi leyó un escrito de esta chica Brígida. Yo trabajo en una escuela de Villanueva de Berisso, donde la interculturalidad es algo muy fuerte, porque son descendientes de bolivianos, de bolivianas, de peruanos. Y me acuerdo que yo cuando entro al aula no agarro por el inclusivo, sino por de dónde vienen, ¿no? Y le voy a preguntar, bueno, vos, Carlos, ¿qué haces? Bueno, ¿de dónde sos? ¿Cómo venís? ¿Quiénes son tus padres? Pregunto por la familia. Y recuerdo que Brígida estaba sentada adelante y yo me di cuenta que era descendiente de boliviana y le pregunté, bueno, ¿dónde sos, Brígida? De Córdoba, me dijo. Y el Pulga, que es el guacho que tenemos en todas las aulas, se empezó a cagar de risa. Y estaba atrás. Y se empezó a cagar de risa con todos sus machirulitos ahí al lado. Decir, cordobesa, ¿cuál es la bolita esta? Bueno, ese conflicto, que fue el primer día, fue el conflicto que yo tomé como eje de ese aula durante todo el año. Digamos, como el conflicto jerárquico, ¿no? Digamos. Después vinieron los otros, después venía el lenguaje inclusivo y otras cuestiones, pero quería pensar el aula como un degradé, ¿no? Donde a veces las disputas se nos presentan y tenemos que tener digamos, de ahí justamente se trata de trabajar, de formar la mirada didáctica, ¿no? Y una de las preguntas de la mirada didáctica es, ¿dónde están los conflictos? O sea, ¿qué tipo de conflictos prevalecen en ese aula? En ese aula encontramos después que había un pibe peruano que no se mostraba como peruano porque le daba vergüenza, y un montón de cosas más, pero todo el corpus, el currículum, todo se orientó hacia ese lado para un poco poner en escena o desmantelar ese tipo de conflictos interculturales que prevalecían que también estaban tramados por lo genérico, ¿no? Digamos, si pensamos en cierta noción interseccional de la dominación y los dominados. Pero que evidentemente lo más fuerte en ese aula era el problema de la extranjería, ¿no? De quiénes, hace mucho trabajo en la escuela y ya conozco la comunidad, pero de quiénes son los nativos y las nativas y quiénes son los extranjeros y las extranjeras. Digamos,
saber, digamos, con el tiempo y con la docencia y recorriendo, uno aprende un poco desde esta mirada a ver esa lupa, ¿no? Digamos, qué tipo de conflictos, que también son conflictos lingüísticos, obviamente, y son conflictos, y ahí habría que ver qué pasa con el inclusivo. Pero decía como para abrir un poco el abanico, ¿no? Con un ejemplo de lo que son las aulas, ¿no? Y lo que son las aulas donde todos ustedes y todos ustedes se van a desarrollar, más que nada si trabajan en escuelas de provincia, estatales, y en la zona somos el conurbano, así que la interculturalidad y el lenguaje ahí cruzado me parece un buen camino de laburo a desarrollar. Todavía no está desarrollado totalmente, digamos, pero nada, quería sumar un detalle que cruce las dos, las dos ponencias. Y gracias. No, Es un... Aparece mucho las críticas de los trolls al lenguaje inclusivo, de que no es inclusivo. Inclusivo sería el braille, el lenguaje de señas. Eh, Se dice eso para desvalorizar el lenguaje inclusivo, lo podemos retomar y valorizarlo y decir, bueno, vamos a ser inclusivos en un aspecto amplio, eso es como medio clave, ¿no es? Si no empieza a ser una postura que no es crítica, digamos, la Tana lo decía, hay muchas desigualdades adentro del aula, justo ahí nos pegan duro porque el sistema educativo está dividido en dos, hay gente que es normal y va a una escuela, la gente que habla inclusivo está en esa escuela normal, y después están las escuelas especiales, donde va la gente que tiene alguna discapacidad. Entonces, bueno, lo que quieren hacer es desarticular esa lucha, como si el género fuese lo menos importante. Acá le damos importancia, pero claramente no es lo único importante, está atravesado por otras desigualdades, y eso es amplio. Justamente la Tana lo encaró no desde el uso de la E, sino desde el uso del lenguaje como algo, como una problemática más general. Entonces es más amplio aún. Me parece que el género está hacia todos lados. Sí, inclusive muchos ciegos han dicho, no tiene nada que ver, no me metan a mí. eh, el braille también puede ser inclusivo, no hay ningún problema. Entonces ahí que eso nos ayude a abrir, siempre está. Y en este país el debate sobre el racismo es el que queda más pendiente. Ahora tenemos la suerte en La Plata de tener una inmigración muy fuerte de senegaleses que nos traen esas preguntas, que son preguntas viejísimas, pero que están buenísimas y que no podemos dejar pasar, digamos. Son preguntas que han sido muy silenciadas en comunidades nativas, pero que los senegaleses, que de repente a mucha gente le parece que es lo más normal que trabajen en la calle, sin ningún tipo de derecho, han traído, me parece, un debate muy interesante. Hay gente que viene apoyando también en un diálogo judicial, en la lucha por la ciudadanía y por un montón de cosas que es algo que no podemos dejar pasar en un lugar donde es muy común que la gente blanca tenga rastas y eso no nos haga ningún ruido, donde la gente blanca, que está bien, pertenece a nuestras raíces, pero si nos ponemos a pensar un segundo, es rarísimo, la gente en La Plata es candombera y estás ahí, son todos blancos. Y sí, es como, ¡qué vergüenza! Y yo cuando me fui a Brasil me decían que los negros eran pijudos, que también es una vergüenza, es una hipersexualización del cuerpo negro y de los varones y de las mujeres que no nos da vergüenza, que es como lo mínimo. Es decir, ¿cómo puede ser? Y son preguntas que casi no se formulan y que es muy difícil establecerlas como, em, entonces, pero van apareciendo también, y es cuestión de valorizar esas voces. Yo he tenido también una alumna que tenía mucha conciencia negra, y era muy interesante. Entonces ahí decís, bueno, va a haber mucha gente sé que hay muchos profesores que no han dado lugar a esos debates,
pero cuando se pueden dar, siempre es necesario un ida y vuelta, ¿no? Yo también, con la propuesta de género pasa lo mismo, uno puede llegar con una propuesta de género y les que arman la clase son los alumnos también. Y si no se genera un interés, el tema va a quedar en otro nivel. Es como, lenguaje inclusivo no me interesa. Claro, porque hay una discusión a nivel léxico. Decís que todo lo malo es un puto de mierda, todo esa puta, ¿eh? Hay otras cosas para discutir del lenguaje también que pueden entrar dentro del parámetro del lenguaje inclusivo, de un lenguaje que no discrimine. Eso también es parte de la discusión y es ver a las otras personas qué tipo de discusiones hay que dar. Sí, eh, es, es reconocer también a las otras personas en qué lugar están para dar el debate, y está buenísimo. Me parece que no hay que no tener una mirada prejuiciosa también sobre los sujetos. Hay algo de, como tienen sobre quienes usamos lenguaje inclusivo, que te tienden a decir que uno es idiota. Y, ¿Y qué le voy a decir? ¿El idiota sos vos? No, pensemos otras estrategias. Por más que lo piense, digo, no, el idiota, ¿cómo? Pero hay otras estrategias, están en otro lugar de debate. El debate sobre el lenguaje inclusivo es de avanzada y para mí está buenísimo, digamos, podríamos habernos juntado a hablar del closet, y el closet no es de avanzada, atrasa, hay debates que atrasan. El problema no es la gente que salga del closet, el problema es pensar que alguien es heterosexual. Es un debate que sigue vigente y atrasa muchísimo. No me parece que es lo que pasa con el lenguaje inclusivo, me parece que es un debate que va hacia el frente y que está buenísimo dar. Sí, yo igual ahí comparto con Fernando que hay algo o sea, por eso hoy planteaba que me parece que hay condiciones que no son más importantes que las otras, sino que, por ejemplo, en el aula de lo que se trata es de que hagamos al final la lectura adecuada, o que nos demos la posibilidad de hacer la mejor lectura, ¿no? ¿Cuáles son, como dice Fer, las principales contradicciones que se están jugando en las aulas a las que entramos? Porque a veces nos pasa que hablar con lenguaje inclusivo nos distancia de nuestros estudiantes. Lo que dice Santi, ¿no? Quizá venir con un planteo más chiquito, pero con la posibilidad de empezar a entablar diálogos sobre los debates más urgentes, da lugar, o los más evidentes, o las contradicciones presentes en el aula, las que sean, sin adjetivarlas, te da lugar o te da paso a otras discusiones. Y yo creo que ahí nosotros y nosotras tenemos que ser muy conscientes. A mí me pone loca cuando mis compañeros docentes o mis compañeras docentes dicen, no, pero la verdad es un embole, porque tengo un pibe incluido con un retraso madurativo, tengo que hablar en inclusivo. Y sí, hermano, o sea, es el trabajo del esfuerzo, la docencia es esfuerzo, en muchos sentidos, ¿no? Y en la mayoría de las veces no estamos capacitados. El discurso de, no, pero yo no estoy capacitada a esto. Y no, porque la realidad te excede, la currícula, digamos, sobre la que hemos estudiado en la universidad, tiene parches, tiene agujeros por todos lados, y en la docencia, en la práctica nos hacemos. Lo que pasa es que hay que bajarse del pedestal. Hay que aceptar que si mis estudiantes hablan otra lengua, yo tengo que aprender con ellos a comunicarme. Si no sé la lengua, tengo que aprender con ellos a comunicarme. Si yo doy ese lugar, lo habilito, entonces, claro, aparece la compañera que es boliviana y que es aymara hablante nativa, o que es quechua hablante nativa. Pero si no, no aparece ni a palos, ¿por qué se va a exponer? ¿No? Y esos son closets que están muy cerrados. Y es gravísimo también, porque no tiene mala prensa ese debate, o a nadie le importa, nadie lo pone arriba de la mesa, ¿no? Entonces, bienvenido el foco en el lenguaje inclusivo, a mí me encanta como lingüista, además lo disfruto un montón, pero es cierto que hay otros conflictos que están súper guardados, súper tapaditos, y que no tienen a nadie haciendo tanta bulla, ¿no? Entonces, a mí me parece que nosotros como docentes y nosotras necesitamos, la derecha es re perversa planteando esto que plantea Santi, que dice, al final inclusivo sería el braille. No, loco, inclusivo es todo, nosotros no tenemos que caer en esa discusión, ¿no? Inclusivos somos y atendemos a todo. Buenísimo que la discapacidad, o bueno, las personas con discapacidad se hayan podido organizar y logrado determinadas normas, determinadas guías,
o sea, el INADI es viejísimo como institución en la Argentina, ¿no? Mucho antes de que hablara de género ya estaba incluyendo desde otras perspectivas. Me parece que en esa discusión está buenísimo, como dice Santi, no caer, es una provocación innecesaria, y no habla de nosotros ni de nuestras aulas. Nuestras aulas están recontra atravesadas de todas las desigualdades al mismo tiempo. O sea, yo estoy ahora trabajando en un proyecto de mujeres migrantes en Río Negro, y sí, arranquemos a hablar de qué desigualdad es más importante, ¿no? Si tenemos una mujer cebollera, que es originaria de Bolivia, que la trajeron un poco por la fuerza, ¿no? Que no había decidido, pero su marido decidió que había que venir, vino, ¿no? Trabaja 14 horas, le pagan 50 pesos la bolsa de cebolla, tenemos un montón de problemas, digamos. El último problema que tenemos es si habla con la E o no habla con la E con esa persona, digamos, ¿no? Entonces, ahí me parece que está re bueno no caer en la tentación que plantea la derecha en el debate de dividir la discusión. Me parece que nosotras tenemos que hacer el esfuerzo por integralizar esa intervención y por hacer la lectura más adecuada posible, como planteaba Fer. Tal cual, tal cual. Bueno, la verdad que es súper interesante. Se nos está pasando un poquito la hora. Entiendo que cada uno tiene sus propias ocupaciones en casa o en el laburo, o lo que sea. Así que, si les parece, iremos cerrando. Yo la verdad es que no tengo mucho más para aportar de todo lo que salió. Sí, esto de seguir repensando las estrategias presentes y futuras para justamente hacer que la educación sea cada vez más horizontal. Y realmente pienso que, si se me vale el atrevimiento, pensar en que la lengua en realidad es una herramienta de sensibilización, así decirlo. ¿Por qué? Porque más allá de lo académico que queremos pasarle a nuestros alumnos, sino también pasar o pensar en qué queremos enseñarles a nuestros alumnos y qué queremos aprender de ellos. Yo realmente me gustaría pensar que mis futuros alumnos sean personas más sensibles y menos violentas, y que tengan al mismo tiempo herramientas para hacerle contra a la violencia que sufren día a día, porque sabemos que no estamos todas en la misma, y que hay gente que realmente tiene valores, perdonen, de mierda, y que realmente exponen y violentan continuamente a esas personas que no tienen ningún tipo de culpa, porque al fin y al cabo son seres humanos en desarrollo. Así que no mucho más que decir. Realmente creo que la lengua tiene mucho poder en nosotros mismos y en el resto, y que el poder no se tiene, se ejerce, y al fin y al cabo en esa acción de ejercer sobre el resto hay que ser responsables. Sí, es bastante feo tener que estar todo el tiempo pensando en qué podemos depositar en el resto, pero es necesario, me parece a mí, por supuesto, para justamente poder salir de una sociedad tan racista, tan misógina, tan opresiva, y poder justamente hacer la sociedad, y en este caso la carrera y la facultad que necesitamos, todas, todes y todos. Así que no mucho más. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron participando. Gracias a Santiago, a Lucía, a todos los que estuvieron ahí participando. Y nada, eso. Realmente me gustaría pensar en otro encuentro a futuro, por supuesto, para seguir pensando tanto lo que es el lenguaje inclusivo como distintas patas de lo que es la lingüística. Así que no sé si alguna o alguna más quiere decir algo más. Muchas Dale, gracias. así no habla solo gente que se recibió, sin ofender. No, que estuvo muy bueno, o sea, paren, prendo la cámara porque no me gusta esto de la voz en off, me perturba un poco. No, estuvo muy bueno, y que está bueno también tener oportunidad de charlar estas cosas como futuras docentes y futuros docentes. Creo que es medio en parte una deuda, o no sé si una deuda, pero como algo muy necesario. La otra vez tuvimos un encuentro también sobre ESI, por ejemplo, y nada, creo que son cosas que medio que a nosotros, como esta generación, y ni hablar de a generaciones, otras generaciones, se nos negaron mucho, ¿no? Como esto de pensar, bueno, el lenguaje inclusivo como algo que refuerza nuestra identidad, esto que hablaban un poco de, por ejemplo, que decir nosotros significa incluir a ciertos sujetos que están
históricamente excluidas del relato y de todos los ámbitos, porque medio que lo que no se menciona no existe, y digo, bueno, yo soy mujer cis, pero podría no serlo, y la verdad que me gustaría sentirme incluida si fuera, por ejemplo, una persona no binaria, o bueno, incluso como mujer me gusta sentirme incluida, me gusta que digan las alumnas, me gusta que digan nosotras, o sea, entonces digo, nada, eso, creo que es re importante y que es algo que como futuras docentes lo tenemos que pensar sí o sí, porque además no es negociable, porque además es esto, la sociedad está cambiando, los pibis más jóvenes también están cambiando, no sé, no tengo hermanes, pero tengo primes y lo veo a mi primo a los 14 años hablando de todos mis amigos y yo como, ¡ah! ¿Cómo aprendió? No sé, como que es totalmente distinto y también medio que hay que acoplarse a eso porque si no te lleva puesto. Santiago habló mucho de la ola verde y lo mismo, si no te acoplas te lleva puesto o puesta, entonces es como, también es, nada, acoplarse al contexto histórico y también me pareció muy interesante, bueno, en realidad todo lo que dijeron, como que cada vez que decían algo nuevo me quedaba pensando más y tenía más y más ideas y era como, bueno, pero me parece muy bueno esto de pensar el aula como un espacio de múltiples tensiones y múltiples conflictos que pueden tener nuestros alumnos y cómo todos esos conflictos se van entrelazando también, ¿no? Esto de pensar cómo los conflictos de género, de identidad de género, se entrelazan por ahí con conflictos más económicos, podría ser, o identitarios en otro sentido, ¿no? Y poder pensar que todo esto se entrelaza y se agrava también, porque digo, no es lo mismo ser un varón con ciertas complejidades que ser una mujer afrodescendiente, etcétera, ¿no? De clase baja, entonces pensar también ahí como nuestra intervención, eso, desde el rol de la docencia, y nada, la verdad que estuvo muy bueno todo, y además, como todo muy académico, o sea, como que siento que aprendí mucho, tipo, también de cosas un poco más formales, que a veces medio que, no sé, a mí me pasa que soy un poco como, ay, la academia, pero no, está bueno porque siento que muchas veces es necesario por, bueno, cuestiones un poco más burocráticas tal vez, o legales, o lo que, como quieran llamarlas, y está muy bueno también tener esa base, y siento que de verdad fueron muchos aportes que nos dejan pensando, por un lado, qué docentes queremos ser en un futuro, y por el otro, si hoy en día estamos construyéndonos para ser esos docentes y esas docentes. Así que bueno, gracias por tanto. Bueno, muchas gracias. Bueno, Gracias Lu, por la muchísimas invitación. gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima. Si alguien me quiere repetir la próxima charla del ciclo, porque no me lo acuerdo exactamente. El lunes. Allá. Perdón, Nico, decirlo. No, la próxima charla es el lunes que viene a las 4 de la tarde, que es pensar en la bibliotecología, o sea, qué puede aportar el feminismo a la bibliotecología, ahí está, no me salía esta la palabra, y después tenemos una charla sobre economía feminista a las 6 de la tarde. Así que vamos a seguir haciendo este recorrido por todas las disciplinas y carreras de la facultad, que bueno, es importante seguir generando esos espacios, y bueno, por eso nosotros creemos que esto es de la mejor manera posible, generando encuentros horizontales donde se circule la palabra, así que no mucho más que eso. Bueno, genial. Muchísimas gracias. Nos estaremos viendo entonces el lunes a seguir pintando la facultad de violeta y verde. Muchísimas Chau, gracias. gracias. Chao, gracias. Chao, Un beso, hasta Santi, luego. Fer, todos, todas. Chao, chao.